Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Padre de la gloria, mi Señor, vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres mi Dios, reconociendo que todo viene de ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase que voy a explicarla, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el texto bíblico está en el capítulo 11, versículo 32 en adelante. Este es un tema que hay que entenderlo cuidadosamente. El tema lo he titulado Valentía de la Fe, muchos de otros, parte 2. Los seis hombres seleccionados que no aparecen en orden cronológico fueron gobernantes y en algún sentido. Varios son personajes, entienda usted, bíblicos que sobresalieron, mientras que otros son menos conocidos. Samuel, por ejemplo, fue juez y profeta, y David fue rey y profeta. Pero a ninguno se le exalta, y entiéndalo bien, por su oficio. A todos se le exalta porque lograron por la fe. Todo esto se logra con la fe. Y voy a dar los ejemplos. Gedeón fue un juez y líder militar. Organizó un ejército de 32,000 hombres para pelear con los madianitas y por los meretritas, para evitar que Israel creyera que la victoria vendría de manos de ellos. Dios sí redujo el ejército de 10,000 a nada menos que a 300. Estos últimos fueron seleccionados, y oiga bien, ¿cómo fue seleccionados? Sobre la única base de que bebían agua en una fuente, en oposición a los enemigos, que según el libro de Jueces nos dicen que eran como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Expliquemos esto. Con todos estos hombres de Gedeón, lo único que portaba eran no armas, sino trompetas y cántaros que contenían teas. ¿Qué significa esto? Significa que era madera que se utilizaba para encender el fuego. Aún
con menos hombres y menos esfuerzo que el usado cuando se derrotó a Jericó. Todo el ejército enemigo pagano quedó derrotado por completo, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 7, versículos 16 al 22. Hermanos, solo un necio había intentado una estrategia tan valiente sin la dirección y el poder divino. Desde las perspectivas de la fe, solo un necio no intentaría algo así cuando tiene la dirección y el poder de Dios. Tenía el poder de Dios. Veremos a Barak. Barak es desconocido en las Escrituras. Nada sabemos de su pasado o su formación. Dios prometió a Israel, entienda bien, por medio de Débora, la jueza, que lo libraría de Jabín, el rey cananeo, cuyo gran comandante se llamaba Sísara. Tenía un ejército numeroso, aguerrido, que se ufanaba, se burlaba con contar con más de 900 carros de hierro. De acuerdo con la instrucción del Señor, Débora le pidió a Barak que juntara un ejército israelita de solamente 10,000 hombres, de 1,000 hombres, y tomado de 2 tribus. Las tribus que se tomaron fueron Neftalí y Zabulón. El resto de las tribus no se le pidió que participaran. Al parecer, para mostrar Israel a los cananeos que Dios podía salir victorioso con tan solo un ejército simbólico de una porción pequeña del Israel. Ahora, Barak reunió sus hombres en el monte Tabor. Atacó a Sísara, como se lo había ordenado Dios. El libro de Jueces 4:15 de la Nueva Versión Internacional nos dice: ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y ejército. Ahora bien, Barak y sus hombres hicieron su parte. Probablemente pelearon con valentía, es posible. Pero el éxito de la campaña fue del Señor. Sin su ayuda, Israel hubiera terminado fácilmente masacrado. Débora le había dicho a Barak con anterioridad que la gloria de la victoria no sería suya. El Señor no solamente peleó la batalla con su pueblo, sino que terminó que una mujer matara a Sísara. De modo que Barak tenía aún menos razones para atribuirse el mérito de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 4, versículo 9. Ahora, Barak creyó la promesa de victoria de Dios y le procuraba en lo más mínimo que una mujer obtuviera el mérito por haber matado a Sísara. De hecho, insistió de que Débora, una jueza, fuera con él a la batalla, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 4, versículo 8. Él quería una ayuda espiritual, no militar. Ella era representante especial del Señor. Ahora, en aquellos tiempos, y Barak quería a la persona del Señor
con él. Eso es lo que quería Barak. Quería a la persona de Dios que estaba en ella. Ahora quiero hablar de Sansón. Y esto es muy importante porque a ese niño le cuentan una historia muy diferente. Sansón no se le recuerda tanto por su fe como por su fuerza física. Su credulidad personal fue, hermanos, fue inmaduro y egocéntrico en muchos aspectos, incapaz de sobrellevar el poder milagroso que Dios le había dado. Pero, sí, hermanos, pero él fue un hombre de fe. Nunca dudó que Dios era la fuente de su poder, del cual su cabello no era nada menos que un símbolo. Eso es lo que era su cabello. Sansón fue el juez de Israel y él recibió una orden. Él recibió una orden. ¿Cuál era su misión para aquel? Era oponerse a los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos eran de que peleaban constantemente con Israel. Pero sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Desde temprana adultez, el Espíritu del Señor había estado con él. Y no se nos dice específicamente que era el Espíritu que nos fortalecía en sus sorprendentes batallas en un solo hombre. Observe, todo ese poder se lo había dado Dios, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25. También lo puede ver en el mismo libro Jueces, capítulo 14, 19, o capítulo 15, 14, o también en el capítulo 16, versículo 28. Sansón sabía que Dios le había llamado y le había dado poder para salvar a Israel de manos de los filisteos. Tal como lo había dicho a la madre de Sansón antes de la concepción de su hijo, y esto se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Dios le había prometido poder y Sansón confiaba en Dios para ese poder. Peleó contra los filisteos, no con la valentía de la destreza física, claro que no, sino con la de la fe. Nos sentimos inclinados a juzgar a Sansón por su debilidad, pero Dios lo escogió, lo eligió por su fe. Así que Dios, en su misericordia, nos escoge así. Jefté él procedió a Sansón. Después de Sansón vino Jefté. Fue un juez de Israel. Su responsabilidad era otra. Fue someter a los amonitas, uno de los enemigos de Israel, a pesar de la necesidad de su voto, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 11, versículos 30 y 31. La confianza de Jefté estaba todo en el Señor, y su poder prevenía del Señor, de acuerdo a este mismo libro de Jueces, capítulo 11, versículo 29 y el 32. Hermano, hasta las personas de fe cometen errores. Y Dios honró a Jefté por su fe. Observe que cada uno de estos Dios honra por fe, no por obra. David sobresale obviamente como uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. Su confianza en el Señor comenzó cuando era niño,
cuidando el rebaño, matando osos, leones y derrotando a Goliat con una honda. David enfrentó a Goliat con plena confianza en que el Señor le daría el poder para nada menos derrotarlo. Mientras el resto de Israel, incluyendo el rey y a los hermanos de David, estaban con miedo. David caminó con decisión hacia Goliat y le anunció lo que dice el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46, dice: hoy mismo el Señor te entregará a mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Eso le dijo David a Goliat. Obviamente, al parecer, a David nunca le pasó por la cabeza de contar en el Señor, como otros héroes de la fe. David no era perfecto, y usted lo sabe, pero Dios dijo que de él era una persona conforme a su corazón y haría lo que él haría de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Le agradó a Dios por la valentía de su fe para confiar en Él y hacer su voluntad. Ahora, veamos a Samuel. Él aparece en la lista de guerreros. Estoy hablando de Samuel, aunque él no lo era, pero peleó una batalla igual. A lo que enfrentó los guerreros, los grandes enemigos, fueron la idolatría y la inmoralidad. Tuvo que mantenerse firme en medio de una sociedad contaminada. Hablaba con osadía la verdad de Dios. Con frecuencia, sus oponentes más severos no fueron los filisteos, hermanos, claro que no, ni mucho menos los amorreos ni los amonitas. Fue su propio pueblo. A veces requiere más valentía enfrentarse con los amigos que con los enemigos. La presión social puede ser más asustadora que el poder militar. Este profeta de Dios, que fue también el último juez de Israel, comenzó, oiga bien, ¿qué es lo que va a hacer este señor? Sirviendo en la presencia del Señor, de acuerdo a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 de la Nueva Versión Internacional. Y él continuó siendo fiel a Dios toda su vida. En la valentía de la fe, gobernó y profetizó. Los profetas no se mencionan por su nombre, hermanos. Como menciona el escritor al principio, mire usted, Hebreos capítulo 11, 32. No tiene tiempo para dar más detalles sobre muchas otras personas fieles al antiguo pacto. Así lo dijo el escritor de los Hebreos. Estos profetas arriesgaron todo. El Señor, Gedeón, Barak y otros aceptaron con gozo, con valentía y confianza los mandamientos de Dios. Enfrentaron la oposición que llegara, sin importar cuál fuera. No pelearon batallas en el Señor, pero creyeron en Él. Conquistaron por la valentía de su fe. Las hazañas, hermanos, que habla el capítulo 11, versículos 33 y 34, refieren colectivamente a las personas en el versículo 32.
las voces de leones. Cuando habla sobre las voces de leones, puede referirse a Daniel. Y cuando se habla de la expresión apagar un fuego impetuoso, puede hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Es posible que hablara de todo esto. Vamos a ver otro punto, la continuidad en el sufrimiento. Veamos el número capítulo 11, versículo 35 al 38, nos dice así. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados y puestos, oiga usted, a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, con los montes, en las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, escuche esto. Elías devolvió a la vida al hijo de la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 23. Y su sucesor, Eliseo, hizo lo propio con el hijo de la mujer sanamita. En Segunda de Reyes, capítulo 4, 18 al 37. Estas madres y estos profetas creyeron en Dios para la resurrección y Él la ejecutó. Las mujeres sufrieron por un momento, pero el dolor pasó ¿cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando sus hijos volvieron a la vida. Sin embargo, Dios no siempre obra de esta manera. Claro que no. Muchas de las aflicciones mencionadas en este libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 35 al 38, fueron de largo plazo, de toda una vida inclusive por medio de la fe. Dios le dio el poder a algunos en su pueblo de pasar sus dificultades, no escapar de ellas. Les ayudó, pero no escapar de ellas, tal como a veces es la voluntad de Dios. Para su pueblo que conquisten en las luchas, también su voluntad y en ocasiones que su pueblo continúe el sufrimiento. Él les dará la victoria también. Pero puede ser solamente espiritual. La única clase de ser que se requiere es de tener más valor para manifestarse que para pelear. Cuando se necesita más valentía, se necesita más fe. A veces la aflicción es ineludible, otras veces no lo es. Para la persona de fe, ninguna aflicción evitable requiere negar, comprometer la palabra de Dios. No puede resultar de fácil escape para la persona del mundo. No lo es para el fiel. Cuando sufrimos por la palabra de Dios y nos mantenemos por Él, pasaremos por la tortura, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Este es el pináculo de la fe. La disposición para aceptar lo peor que tenga el mundo.
para ofrecer muerte, porque confiamos en lo que tiene Dios para ofrecer resurrección. Entienda ahora, cuando yo hablo de la palabra atormentados, proviene del griego tumpanizo, de la misma raíz de la palabra timbal, un tambor. La tortura particular aquí referida requería estar a la víctima sobre un instrumento largo, semejante a un tambor, golpeándolo con azotes, generalmente hasta la muerte. Los fieles de Dios están dispuestos a recibir golpes hasta morir antes de comprometer su fe en Él. No sacrificarían el futuro en el altar de lo inmediato. Preferían morir porque sabían por fe que Dios lo resucitaría un día. Soportaron angustia, pero una angustia mental, una angustia física. Sufrieron vituperio, azotes. Ejemplo, Jeremías padeció maltrato emocional mientras lo maltrataban físicamente. No es extraño que por eso se le llamara el profeta llorón. Pero no lloraba, por tanto, por sí, por sus problemas personales. Claro que no. Él lloraba porque habían rechazado a Dios y lo habían rechazado a él. Soportó y continuó soportando toda clase de dolores por la palabra de Dios. La tradición, no yo, la tradición sostiene que Isaías fue aserrado. El pueblo terminó tan irritado con su predicación tan poderosa que lo cortaron en dos. Sin embargo, como Abel, cuando hemos visto en Abel en el capítulo 11, versículo 4, continúa hablando hasta después de muerto. Las muchas formas de sufrimiento que se mencionan en este versículo, al igual que las conquistas mencionadas en el versículo precedente, son validez en general para los santos, para esos santos fieles. Son un resumen de las formas múltiples de aflicción que enfrenta el pueblo de Dios y que a veces está llamado a soportar por ello. Tanto así mataban como si los desterraban. La de la misma, con valentía y sin concesión sufrieron por el Señor, por causa de su fe. Confiaron siempre en el Señor por causa de su fe. Confiaron siempre que ya fuera para vencer una lucha o contra continuar con un sufrimiento. Ahora siga observando. El mundo no era digno de tener a tales personas. Sí, hermanos. No era digno de que tenga estas personas, tal como estas personas no merecieron los sufrimientos. Y los santos fieles, por haber resistido en el sufrimiento, recibirían resurrección y recompensa. Sabían junto con Pablo. Miren lo que nos dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Y lo mismo como Pedro. Observe usted 1 de Pedro 1:4, dice, una herencia, vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos.
Dios, recuerde esto, no promete a sus santos librarlos de todos los sufrimientos. Dios no nos está prometiendo algo. Al contrario, Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Así lo dice el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y que si a ellos persiguieron, a nosotros también nos perseguirán, nos dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 20. Tanto Pablo en el libro de Filipenses 3:10, como Pedro en 4:13, primera de Pedro 4:13, nos aconseja gozarnos en nuestros sufrimientos por cuenta de Cristo. Pablo dijo a los creyentes en Corinto, sobreabundó el gozo de todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 7:4. Hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego confiaban perfectamente de que Dios los salvaría del horno ardiente. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Nos habla el libro de Daniel 3, capítulo 3, versículo 17. Por la fe, mayor de ellos no quedó demostrada por la certeza de su liberación. Continuaron ellos diciendo, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, con minúscula, esos dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, nos dice el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 18. La preocupación fundamental no era la seguridad realmente de sus vidas, sino la seguridad de su fe, con liberación física o no. No dejaría de lado su confianza en el Señor. Ahora vamos a ir a otro punto, contar con la salvación. Y de aquí vamos a leer el capítulo 11, versículos 39 y 40. Su palabra dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, la fe verdadera tiene la valentía de contar con la salvación. Estos santos fieles tuvieron que vivir en la esperanza. Sabían muy poco sobre la naturaleza y el tiempo o el medio para la salvación divina. Tenían muy poca idea, pero sabían que vendría. Y ahí radicaba la base de su confianza. Tenían la confianza permanente en que un día Dios haría lo necesario para redimirlos y recompensarles. Lo que sucedería con ellos antes de aquel momento no era relevante. No recibieron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Su fe no estaba en algo que se cumpliera inmediatamente, no, hermano, sino en el cumplimiento definitivo de las promesas. Es ahí es el don de más se prueba la fe, donde más importa. La promesa definitiva era sobre un Redentor, el Mesías, y su pacto que traería justificación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice,
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indignaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a explicar esta parte. Y hermanos, desde Enoc hasta los profetas, todos estos tuvieron sin reserva la fe valiente que cuenta con la salvación. Esta es la salvación final. Muchos de ellos nunca recibieron la tierra. En ocasiones obtuvieron la victoria terrenal, en otras no. En ocasiones su fe les salvó de la muerte, en otras los llevó a la muerte. No importa la salvación que Dios los había provisto alguna cosa mejor. Dios ha provisto alguna cosa mejor, hermanos, para nosotros. Es decir, para quienes estamos bajo el nuevo pacto. La razón por la cual Dios no los iba a perfeccionar a ellos, aparte de nosotros. Es decir, no se podía, hermanos, no se podía completar o perfeccionar su salvación hasta nuestro tiempo. El del cristianismo, sin importar cuánta fe hubiera tenido un creyente, su salvación solamente se completó con el cumplimiento de la expiación de Jesús en la cruz. La salvación tenía su base en lo que haría Cristo. La nuestra la tiene en lo que Cristo hizo. Su fe esperaba la promesa. La nuestra recuerda el hecho histórico. No eran creyentes de segunda mano, hermanos. Ellos también tenían fe. Más fe que nosotros. Nosotros tenemos la luz. Ellos no lo tenían. Aunque su salvación no se completó. Mientras vivieron, eran creyentes de un orden que lucharon, sufrieron y contaron con su salvación valientemente. Creyeron toda la palabra que Dios tenía y es eso lo que cuenta para Él. ¿Cuánto menos fe solemos tener nosotros a pesar de tener mejor luz? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Hermanos, sigamos peleando la batalla. Sigamos aferrándonos con fe en que nuestra victoria llegará. Bendiciones, hermanos.